Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando recientemente, sobre todo porque el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo, preparó una propuesta de decreto sobre la negociación colectiva aplicable para el sector privado y para los trabajadores oficiales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que han surgido muchas dudas, muchos interrogantes sobre si esta norma es legal, es ilegal, es nula, viola la Constitución, no la viola, afecta o no afecta a los sindicatos minoritarios. Bueno, surgen muchas dudas y muchos interrogantes. Pero lo que queremos hacer con este video es compartir con ustedes varios aspectos. En primer lugar, ¿qué dice el decreto? En segundo lugar, cómo son los sindicatos y cuáles son sus funciones. En tercer lugar, la representación sindical. Y finalmente, un tema de convención colectiva para entender y comprender un poquito el alcance del decreto. Iniciemos entonces con el proyecto de decreto. Frente al proyecto de decreto, ¿qué podemos decir en cuanto a su objeto y ámbito de aplicación? Primero, este decreto aplica única y exclusivamente para la negociación colectiva del sector privado y para la negociación colectiva de los trabajadores oficiales. Esto quiere decir que no aplica para los empleados públicos. Adicionalmente, este decreto tiene como objeto un único pliego de peticiones, una única mesa de negociación colectiva y una única convención colectiva de trabajo por empresa, por industria, por gremio o por ámbito territorial o geográfico. Primer aspecto. En segundo lugar, como les decía, este decreto tiene unos ámbitos de negociación. Entonces, hablamos de negociación empresarial, hablamos de negociación sectorial o por rama o por actividad económica y hablamos finalmente de una negociación en el ámbito geográfico, que quiere decir el ámbito municipal, distrital, departamental o regional. ¿Y esto por qué es muy importante? Pues porque van a haber diferentes negociaciones y ahí participarán las empresas y los sindicatos de acuerdo a la representación que ellos tengan, lo cual pues es un aspecto muy importante y a su vez el proyecto de decreto plantea que igual en las nuevas negociaciones colectivas deberá garantizarse el principio de favorabilidad, el principio del indubio pro operario, la condición más beneficiosa y sobre todo el principio de progresividad y de no regresividad. Adicionalmente, el proyecto de decreto también trae unas reglas que buscan fomentar la negociación colectiva, obviamente dentro del marco de la buena fe, es decir, que las mesas de negociación se instalen sin dilaciones, que los negociadores tengan amplias competencias para negociar, que los cronogramas se respeten, que haya respeto por la opinión de los demás, que la negociación no se dilate o no haya maniobras obstruccionistas, etcétera, etcétera. Un cuarto punto que también es muy importante mencionar es que el decreto le establece una carga sobre todo al empleador y es entregar una información detallada sobre la situación económica y social de la empresa. ¿Para qué? Para que con este insumo el sindicato pueda afrontar la negociación colectiva. Un quinto punto importante son las partes de la negociación colectiva. Y aquí encontramos dos partes. Por un lado los sindicatos, por otro lado las empresas. En cualquier negociación colectiva siempre están esas dos partes. Cuando hablamos de los sindicatos, que es la primera parte, debemos tener en cuenta pues que en la actualidad hay varios sindicatos, hay varias convenciones colectivas en las empresas. Pero a partir de este decreto, si se convierte obviamente en decreto, ¿qué va a pasar? Que dependiendo del número de afiliados que tenga el sindicato, así podrán participar en la mesa de negociación. Por ejemplo, en la negociación por empresa solamente habrá 10 negociadores. En la negociación sectorial territorial, 20 negociadores y en las demás negociaciones, 15 negociadores. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en una empresa hay varios sindicatos
que históricamente han negociado, que tienen convención colectiva, etcétera, etcétera. Pero esos varios sindicatos, en esa única mesa solamente habrán 10 representantes. ¿Cómo se van a distribuir? Pues de acuerdo a la representatividad de cada uno de los mismos. Quien tenga más afiliados, más representantes; quien tenga menos afiliados, menos representantes, o ningún representante. Y por otro lado, encontramos las empresas. Pero cuando hablamos de las empresas, el tema no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque es que esta no es la negociación del sector público, donde tú llamas al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Trabajo, la Función Pública y la sientan en una negociación. Aquí, bueno, ¿quiénes van a citar? A las empresas que están afiliadas a las asociaciones de empresarios o empleadores. Si tú no haces parte de ninguna asociación, pero tienes muchos trabajadores, harás parte de la negociación. Es un tema que, para ser francos, no está claro y no está detallado. Otro punto importante de este decreto es que los pliegos deben ser presentados en el primer trimestre del año, lo cual, para ser franco, tiene unos temas que son totalmente ilegales e inconstitucionales, y ahora los explicaré, pero por ahora puedo decirles que, si bien se ha tratado de traer el modelo del sector público al sector privado, está claro que esta regla sí no tiene la menor posibilidad de ser aplicada en ningún escenario. Otro aspecto importante de este proyecto de decreto son las diferentes convenciones colectivas. Y lo que se establece es que obviamente va a haber una sola convención colectiva. Por ese motivo no pueden haber varias. Entonces la pregunta que uno se haría es, bueno, y si allá hay varias convenciones colectivas, ¿cómo así que una sola? Pues el decreto que dice, se tomará la convención colectiva más antigua y las nuevas o las posteriores a la más antigua serán capítulos de esa convención colectiva de trabajo. Lo cual obviamente pues tiene unas implicaciones, sí, que obviamente ahora analizaremos. Otro aspecto importante es que, como ya va a haber una única convención colectiva, ya no habría libertad para presentar pliegos por parte de los sindicatos. Para ser francos, ahí tendrán que ponerse de acuerdo los sindicatos y presentar un único pliego, una única denuncia, y si no se ponen de acuerdo, pues va a prevalecer la posición del sindicato mayoritario. Y finalmente, dos aspectos importantes. Uno, tú eres un trabajador no sindicalizado. Te beneficia de la convención colectiva. Tendrás que pagarle cuota sindical al sindicato que sea titular de la convención colectiva. Entonces, miren, hechas estas precisiones sobre lo que plantea el decreto, el punto importante aquí es, bueno, eso es lo que están proponiendo. La pregunta es, ¿y qué dicen las normas actuales? Pues hay un primer punto que hay que analizar, y es cómo se clasifican los sindicatos. En Colombia hay diferentes posibilidades de sindicatos. Sindicatos de empresa, sindicatos de industria o sindicatos de gremio. Yo soy un sindicato de empresa. ¿Qué me hace a mí afín al sindicato? Pues que somos trabajadores de diferentes profesiones, oficios o especialidades, tenemos un número 25 y todos trabajamos para la misma empresa. Ese es un sindicato de empresa. En Colombia tenemos ejemplos como el Sindicato de Trabajadores Oficiales del SENA, Sintrasena, que obviamente, si este decreto entra en vigencia, les afectaría la implementación del mismo. Otro ejemplo, tenemos sindicatos de gremio. También, si conseguimos 25 personas afines a una profesión, oficio o especialidad, pues es evidente que podemos crear un sindicato de gremio. Hay sindicatos de pediatras, de cirujanos pediatras, de médicos generales, de enfermeras, de anestesiólogos, etcétera, etcétera. Ellos, si tienen personas vinculadas al sector privado, esta negociación también los afectaría. Y tenemos el sindicato de industria, en el cual tú puedes conseguir 25 trabajadores que trabajan en diferentes empresas, pero tienen algo en común las empresas: la misma actividad, la misma industria o la misma rama económica. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, casos como en el sector financiero, Adevam, o como en el sector del petróleo, hidrocarburos, o el sector eléctrico, como la UTIPEC, pues son entidades que tienen afiliados trabajadores particulares que se mueven también en el sector privado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la negociación colectiva, si este decreto entra en vigencia, también a ellos les afectaría. Pero ojo con esto.
El Código Sustantivo de Trabajo señala que todos los sindicatos tienen posibilidad de presentar pliegos de peticiones y tener una convención colectiva de trabajo. Eso quiere decir que en Colombia, si tú tienes un sindicato, tú podrás negociar libremente sin depender de otros. Eso dicen nuestras normas actuales. Eso quiere decir que en este punto el decreto sí está afectando derechos consagrados en el Código Sustantivo del Trabajo. Otro punto que sí no podemos dejar pasar por alto, y es el concepto jurídico de representación sindical. Miren, para no hacer el cuento muy extenso y precisar este punto de manera importante. Miren, en Colombia, cuando se expide el Código Sustantivo del Trabajo, apareció el artículo 357, numeral primero, y decía, miren, en una empresa solo puede haber un sindicato. Y si hay varios, esos varios solamente tendrá representación sindical el sindicato mayoritario. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en Colombia el sindicato de empresa que era mayoritario presentaba el pliego y tenía convención colectiva. Eso hacía que en las empresas había un solo sindicato. Pero la Corte Constitucional en la sentencia C-567 del año 2000 declaró que esa norma era inexequible porque violaba nuestro artículo 39 de la Constitución Política y el convenio 87 de la OIT. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a partir de la fecha en las empresas se pueden crear varios sindicatos de empresa. Todos podrán presentar pliegos de peticiones, todos podrán tener su mesa de negociación y todos podrán tener su convención colectiva de trabajo. Diferentes, iguales, similares, lo que quieran, pero todos tienen representación sindical. De otro lado, también la norma, ese artículo 357, decía en su numeral segundo que en una misma empresa no podía haber un sindicato de empresa con uno de industria, con uno de gremio, uno de gremio, con uno de industria, o uno de gremio, con uno de empresa, etcétera, etcétera. Es decir, un único sindicato, por gremio, por industria, por empresa. Eso es lo que plantea la norma. Esa norma también fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-063 del año 2008, porque se consideraba que esa norma violentaba el artículo 39 de la Constitución Política y el convenio 154 de la OIT. ¿Qué quiere decir esto? Para ser muy francos, pues que en Colombia, si hay sindicato de industria, de gremio o de empresa, pues todos pueden presentar pliego de peticiones, estar en su propia mesa de negociación y tener su propia convención colectiva de trabajo. Inclusive, ese mismo artículo 357 en su numeral tercero estableció claramente que podía haber negociación por industria, por gremio, por el ámbito territorial. Pero si había ese tipo de negociaciones, solamente un sindicato podía negociar, que fuera el mayoritario. Esa misma norma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, sentencia C-567 del año 2000, por considerar la Corte Constitucional que violaba el artículo 39 de la Constitución Política, el convenio 86 de la OIT. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en Colombia podrá haber negociación por sector, por gremio, por industria, por el factor territorial, pero no podrá participar un solo sindicato, sino que tendrán que participar los diferentes sindicatos. Y finalmente, frente a esa propuesta de que solamente se pueden presentar pliegos en el primer trimestre del año, pues es totalmente ilegal, inconstitucional y contrario a nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque hay una figura que se llama convención colectiva de trabajo. Las partes fijan la vigencia de la convención colectiva, 1 año, 2, 3, 4, 5, lo que las partes consideren. Y si llegado el día que se finaliza, que no va a ser el primer trimestre del año, sino que puede ser en cualquier fecha del año, pues ¿qué es lo que puede hacer el sindicato? No hacer nada. Y si no hace nada, la convención se sigue prorrogando de 6 meses en 6 meses en 6 meses. O pasar que la empresa denuncia la convención colectiva cuando 60 días antes de la vigencia. ¿Y qué pasa? Pues nada, porque la denuncia del empleador no produce ningún efecto. O puede pasar nuevamente que el sindicato denuncie la convención colectiva y se presente una nueva negociación, lo cual puede o no puede coincidir con el primer trimestre del año. Entonces, miren, de esta manera quisimos presentarles a ustedes este video para hablar un poquito de este proyecto de decreto, para considerar que algunas normas pueden traer paz laboral, pero también para establecer claramente que hay otras que son totalmente ilegales, totalmente inconstitucionales. Y el mensaje sería, si queremos cambiar nuestro modelo, pues no podemos acudir a la vía de la ley ordinaria, porque ya la Corte Constitucional ha dicho que cuando se afectan derechos fundamentales,
pues hay que acudir a otras vías, que es la vía de la ley estatutaria. Eso quiere decir que estos cambios no pueden ser vía decreto, tienen que ser vía o reforma constitucional o vía ley estatutaria. Nuevamente, agradecerles a ustedes por seguirnos en nuestro canal de YouTube, suscribirse al mismo, hacernos preguntas para poder seguir haciendo estos videos. Un fuerte abrazo para todos.